decreciente en libros. Bueno, en este método, la principal característica que tiene es que la depreciación anual es mayor los primeros años y va reduciéndose sustancialmente para los últimos años. Es decir, que en la medida que el factor que vamos a ver cómo se califica sobre los libros, van a poder observar los primeros años hacia los últimos. Para poder aplicar esto, necesitamos calcular lo que nosotros conocemos como el factor de la depreciación anual. Este factor de depreciación anual va a ser una constante y que va a estar establecida por la siguiente fórmula. Le van a restar 1 menos el valor residual y el valor residual va a estar dividido entre el valor bruto del activo. Pero nos falta colocar unos corchetes que enseguida vamos a poner. Uno dividido en. Ok, entonces su fórmula para hallar el factor de depreciación anual va a estar expresado de la siguiente manera. Me van a dividir el valor residual entre el valor bruto del activo y ese cociente lo van a elevar a un exponente 1 sobre n. N viene a ser los años de vida útil del activo, ¿no? Y después recién me restan de 1. Esa va a ser la manera en que vamos a poder determinar el factor de la depreciación anual. Y la depreciación anual no va a ser otra cosa que multiplicar el valor neto en libros la depreciación anual va a ser el valor neto en libros multiplicados por el factor de depreciación anual. Ok. Sobre la base de este par de fórmulas, ahora aplicamos el método a nuestro ejemplo. Que nos determinaba un valor bruto del activo de 25,000, un valor residual de 500 y un año de vida útil y años de vida útil en 10. Procedamos en primera instancia a calcular ese factor de depreciación anual. Eso será igual a 1 menos
450 dividido entre 25,000, y todo esto me lo van a elevar a 1/10. Tengo exponente. Todo eso me lo elevan a 1/10, ¿ya? Vayan calculando ustedes. Enseguida retorno al ejercicio. Entonces decíamos, todo eso va a estar elevado a 1/10. Este factor ya calculado directamente nos da 0.552230, etc. Verifiquen que les dé lo mismo a ustedes. Disculpe, licenciado, ¿no sería 1/10? Sí, tienes razón. Es 1/10. Listo. Por eso es importante que ustedes verifiquen. Entonces, todo el mundo coincide con el factor de depreciación anual, ¿no? Seguimos avanzando. Ahora vamos y construimos nuestro cuadro de depreciación. Donde en la primera columna vamos a tener la depreciación anual. En la segunda vamos a tener la depreciación acumulada. Y vamos a colocar el valor en libros. Y vamos a colocar el factor de la depreciación anual. Ok. Esos van a ser nuestras cabeceras de columna. Para el periodo 0 o año 0, ahí se reflejará lo que se da de alta en el sistema contable o el valor del activo con el cual se da de alta en el sistema contable, que es los 25,000. Perdón, no es en el factor, es aquí, ¿no? Y el factor de depreciación que hemos calculado, que es 0.33084,
Este factor es el que se va a repetir para cada uno de los 10 años. Esta es la columna que se repite en forma constante. Muy bien, si ya todo el mundo tiene su cuadro, calculemos la depreciación del primer año. La depreciación del primer año viene a ser igual a la multiplicación del valor en libros que tiene el activo, en este momento es 25,000, así para que se den cuenta, multiplicado por el factor de depreciación anual. Esto nos da la suma de 8,271. Esa será la depreciación del año 1. La depreciación acumulada al terminar el año 1, pues también es la misma cifra. Y el valor neto en libros será los 25,000 menos la depreciación anual, que nos da 16,728. Depreciación del segundo año. El segundo año agarrará el valor en libros que tenemos, 16,728, y nuevamente lo va a multiplicar por el factor anual de depreciación, cuyo resultado nos dará 5,534. Y la depreciación acumulada para el año 2 no será otra cosa que sumar la depreciación acumulada del año anterior más la depreciación del año. Y el valor neto en libros nos saldrá ahora 11,194. Hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Me entienden cómo estamos generando cada una de las líneas? Sí, Perfecto. licenciado. Sí, licenciado. Tercer año. ¿Cómo calculamos el año 3? ¿Está bien o tienes alguna pregunta? ¿No te escuché? Bien, vamos por el año 3. Valor en libros, 11,194. Factor de depreciación, el mismo, y eso es 1,703. La depreciación acumulada y el valor en libros al terminar el año 3. Ok, entonces esa es la lógica con la que ustedes me van a ir generando sus depreciaciones anuales aplicando el factor de depreciación que antes hemos visto, ¿no? Entonces, si hemos elaborado correctamente todo nuestro cuadro, ustedes ya saben cuáles son las cifras controladoras. El último año debería darnos un valor residual a los 450, que es el parámetro que nosotros nos hemos fijado. Entonces, si todo está bien, el valor en libros en el último año nos tiene que dar igual al valor residual que ustedes han establecido. Entonces, como su nombre indica, este método lo que hace es calcular la depreciación en base a un factor fijo, que es el factor de depreciación anual,
Y este factor fijo se lo aplica al valor decreciente en los libros, porque ustedes pueden ver que en esta columna que estoy manchando, ahí se refleja el valor en libros del activo. Y ese valor en libros va paulatinamente decreciendo, se va reduciendo conforme pasa el tiempo, y sobre ese valor neto se aplica el factor de depreciación que acabamos de señalar. ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. Esto se llama el método del fondo de amortización. Ok. Este método, como su nombre indica, trae la idea de lo que hemos visto en el fondo de amortización. El fondo de amortización era la manera en que acumulábamos dinero en el tiempo, ¿se acuerdan? Empezábamos de cero y llegábamos a un monto o a una cifra monetaria objetivo. Entonces, la lógica que tiene este método es monetizar la depreciación. ¿Qué significa eso? Que la empresa periódicamente, en este caso cada año, lo que haría es hacer depósitos en alguna entidad financiera equivalentes a su depreciación. Es decir, primero calcula la depreciación y esa plata va y lo mete a un banco donde le vayan a pagar intereses. Tal de que este hecho hace de que la empresa va acumulando, no solamente en términos contables su depreciación, sino en términos monetarios, porque va juntando plata en una entidad financiera que al cabo de la vigencia de la vida útil del activo, tendría todos los depósitos más todos los intereses que el banco le habría pagado. Y con ese nuevo poder constituir a futuro, procedería a renovar, a reponer el activo ya desgastado. Entonces, este es un método muy interesante que pocas empresas lo suelen aplicar. Porque las empresas lo que hacen es calcular su depreciación en términos contables y parar de contar, ¿no? Pero cuando les dicen, ¿y dónde está la plata para la depreciación? ¿Dónde los puestos? Se la han utilizado en otras cosas. Y cuando necesitamos reponer el vehículo, reponer una maquinaria, a veces la empresa está en figurillas porque no tiene ese dinero. En cambio, este método dice, calculemos la depreciación, registramos contablemente, pero esta depreciación nos llevamos al banco en términos de plata y vamos juntando en el banco el dinero para que nos permita renovar el activo cuando éste haya concluido su vida útil. Entonces, esos depósitos de los cuales estamos hablando van a ser las famosas anualidades que ya lo hemos visto como una aplicación justamente de los fondos de amortización. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Para aplicar este método, lo que se necesita, lo que se requiere es calcular el importe de los depósitos periódicos a efectuar. Pero necesitamos calcular cuánta plata vamos a ir a depositar al banco. Ahora,
Para calcular cuánto vamos a ir a depositar al banco, necesitamos conocer cuánta plata tenemos que reunir, cuál es el objetivo monetario. Y el objetivo monetario va a estar dado por el valor activo menos su valor residual. Ese va a ser el objetivo. Entonces, ese objetivo, ¿cómo lo vamos a lograr? Ese objetivo lo vamos a lograr de la siguiente manera. Haciendo depósitos ERE, que es la fórmula que ya conocíamos para trabajar con anualidades, ¿se acuerdan? Y esto lo vamos a multiplicar. A ver, todavía no me copien la fórmula, voy a meter algunas cosas. Voy a decir 1 más I todo elevado a N sobre J, N por J, ¿ya? Elevamos a N por J y le resto 1 y dividimos entre I. Si se dan cuenta, estoy haciendo la fórmula del valor actual de una anualidad simple, cierta y ordinaria. Así de sencillo. Eso estoy colocando acá. Ya. Entonces, la parte derecha, esa es la fórmula que ustedes obviamente conocen de memoria, porque si hoy día van a dar examen, esa es la fórmula del valor futuro de una anualidad simple, cierta y ordinaria, ¿no? Ah, perdón. Aquí estamos multiplicando por J. Claro, la fórmula completa sería I dividido entre J, si es que tenemos. Abajo también I dividido entre J, ¿no? Y si no tenemos J, pues será igual a 1 y desaparecerá de la fórmula. Entonces repetimos, la parte derecha de la ecuación es la fórmula del valor futuro de una anualidad simple, cierta y ordinaria. Solo la izquierda está cambiando. En vez de poner valor futuro, lo que nosotros estamos colocando es el valor bruto del activo menos el valor residual. Entonces, primer paso, la manera en que calculamos los depósitos es a través de esta fórmula de anualidad. Y la forma de calcular la depreciación anual será A. La depreciación anual, que es D, vamos a determinarla sumando el importe de los depósitos más el importe de los intereses que el banco me pague. Estamos hablando de la I mayúscula. Repito, la depreciación anual será igual al importe del depósito realizado más el importe de los intereses pagados por el banco. Esto nos va a determinar cuánto depreciamos por año. Muy bien. Entonces, agarramos otra vez nuestros datos de nuestro activo que vale 25,000, un valor residual de 450, una vida útil de 10 años, y aquí necesitamos la tasa de interés pasiva que nos va a pagar el banco. Entonces el banco, sumamos que me va a pagar 6%. Ese es el dato que necesitamos añadir a los ya existentes.
Y como es una tasa de interés anual, no necesitamos el valor de J, porque J es igual a 1. Si estamos trabajando con periodos anuales que la vida útil está expresada en años, 10 años, y la tasa de interés es anual, los importes de depósito también van a salir anuales. Entonces nos vamos a la fórmula y diríamos $25,000, vamos a restar 450. Esa es la parte izquierda, valor bruto menos valor de redención. El depósito R es lo que desconozco, no sé. Y la tasa sería 0.06 y el tiempo sería elevado a 10 menos 1 abajo 0.06. Esta sería la información que tenemos y en base a lo cual me despejan el valor de R. Entonces, por favor, calcúleme el valor del depósito anual. Licenciado, sale 1862,558374. Muy bien. Entonces, estos serían los pesos por año, ¿no, chicos? ¿Cómo elaboramos nuestro cuadro de depreciación? Estamos como calculamos la depreciación anual. Acá vamos a tener el importe de los depósitos, en este caso anuales. Luego vamos a calcular los intereses recibidos, lo que me paga el banco. Aquí vamos a colocar la depreciación anual. La depreciación acumulada. Y el valor neto en libros. Periodo 0. A los 6 años. Listo, muchachos. Los espero para que entonces empecemos a llenar el cuadro. Ok. Periodo 0, damos de alta al activo. ¿En cuánto? Con los 25,000. Listo. Los depósitos anuales. Estos depósitos anuales son constantes. Es decir, todos los semestres vamos a llevar la misma cifra. Por lo tanto,
esta primera columna ya la tendríamos llenada. Muy bien. Empezamos a llenar el cuadro. Primer año, perdón. Depositamos 1,862. No percibimos ningún interés porque estamos haciendo recién el depósito y en realidad los intereses van a venir de la multiplicación de la depreciación acumulada, que representaría la plata que ustedes tienen en su cuenta de ahorro, multiplicado por la tasa de interés que les reconoce el banco, que es 6%. Entonces, como yo no tengo nada, el 6% por la nada es 0. Pero ya estoy preparando la columna para ver que ésta se genere rápidamente. La depreciación anual. La fórmula que habíamos dicho va a ser la sumatoria del monto del depósito más el importe de los intereses. Entonces, en este caso, del primer año, vamos a decir, depósito 1,862, más los intereses, que es 0, viene a ser la misma cifra. Depreciación sería la depreciación del anterior periodo, su lógica, más la depreciación del año presente, 1,862. Y el valor en libros sería el valor en libros del anterior periodo menos la depreciación. Entonces acá básicamente la novedad se está generando en lo que nosotros vemos por los intereses percibidos, ¿no? Pero tomando en cuenta que ahora la empresa está monetizando su depreciación, llevando a un banco, con lo cual va a ir generando plata para renovar el activo. Depreciación del segundo año. Ya sabemos cuánto es la del depósito. Ahora procedemos a cobrar los intereses que nos paga el banco. ¿Cuánto nos paga el banco? 6% de la plata que yo dejé un año antes. Entonces, si se fijan, lo que está multiplicando es la tasa de interés, que es la celda B511, por la plata que dejé en el banco el anterior año. Y lo que dejamos el anterior año es 1,862. Eso genera un interés de 111,5. La depreciación anual, ¿cuánto será? Sumar el depósito más intereses, eso nos da 1,874. Y la depreciación acumulada será sumar la depreciación del año anterior o la depreciación acumulada del año anterior más la depreciación nueva de este año. Y el valor neto en libros será restar de 23,137 la depreciación anual. Esta sería la manera entonces que vamos a ir generando uno tras otro las respectivas depreciaciones. Entonces, como esto ya es Excel y es bien sencillo copiar, yo por eso ya había referenciado la celda de la tasa de interés. Esta lógica de cálculo para una celda se copia para el resto de las celdas y ustedes pueden ver que nuestro parámetro de control
que es el residual del último año, nos debe dar los 450. Eso avala que el cuadro ha sido correctamente elaborado. Entonces, como ustedes pueden observar, la depreciación acumulada viene a representar la plata acumulada que tienen en su cuenta de ahorro. Y al cabo de los 10 años, ¿cuánto tendrían acumulado? Tendrían 24.550, que es la cifra objetivo para la cual nosotros hemos calculado los depósitos anuales. Porque si se acuerdan, en la parte superior ahora ven que estaba a la izquierda. Decía 25.000 menos 450. Eso nos da los 24.550. Y en función a eso habíamos establecido este depósito. Eso justamente estamos viendo acá. De que al terminar el año 10, la empresa logra reunir los 24.550, pero depositando solamente 18.000. Y el banco le da concepto de intereses 5.924. Entonces, gracias a los depósitos y a los intereses que recibe, la empresa llega a tener 24.550 al terminar el año 10. Y que sumado a los 450, que sería el valor residual del activo, es decir, el activo lo podría vender en 450, ya tendría los 25.000 para poder comprar el nuevo activo. ¿Entendió, muchachos? Vamos con este último método. Este método es del interés sobre la inversión. Este método es muy similar al anterior. Simplemente vamos a añadir una rentabilidad que exige el inversionista. Es decir, le vamos a aumentar una rentabilidad que la empresa exige para el monto que está destinando de inversión para comprar el activo fijo. Se tiene la misma lógica que el anterior método, pero lo único que hacemos es añadirle una rentabilidad que exige la empresa o el inversionista sobre la inversión realizada en el activo fijo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esa rentabilidad o rendimiento requerido sobre la inversión? Esto va a ser igual al valor bruto del activo por una tasa de rentabilidad que se exige. Entonces, la variable K minúscula la vamos a llamar la tasa de rentabilidad requerida. Y esa tasa de rentabilidad requerida lo vamos a multiplicar por el valor bruto del activo. Entonces, voy a copiar esto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los depósitos ERE?
los depósitos ERE van a ser igual al valor bruto del activo menos el valor de redención y, a ver, al valor del depósito le vamos a restar el valor, la rentabilidad, el rendimiento de la inversión, que es el valor bruto del activo por la tasa de depreciación o por la tasa de rendimiento. Creo que es la mejor forma de expresar todo esto. La fórmula, ¿cómo va a estar determinada? Va a ser similar a la anterior, solo que a los depósitos que hemos calculado anteriormente, le vamos a quitar el rendimiento que la empresa exige sobre la inversión realizada, que es igual al valor bruto del activo por la tasa de rentabilidad requerida. No, no pondremos así. Se los voy a despejar mejor para que no tengan problema. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. El depósito ERE va a ser igual. Esto me lo voy a llevar al otro lado. Eso. Y esto vamos a dividirlo. Y esto me lo quiero llevar al otro lado. Y no nos va a afectar. Más el valor bruto del activo multiplicado por K. Ok. Así está mejor expuesto. En otras palabras, el depósito que ustedes me van a calcular debe permitir dos cosas. Debe permitirme ir a depositar al banco para renovar el activo cuando termine la vida útil, pero también me debe permitir pagar, retribuir a la empresa un rendimiento sobre la inversión realizada en el activo fijo. Por eso es que ahora lo estoy sumando. Lo único que he hecho es despejar ERE, ¿no? Como teníamos anteriormente. Pero a ese despeje ahora le estoy diciendo, aparte de que me permita recuperar el activo, me tienes que pagar o a la empresa tenemos que reconocerle una rentabilidad, un rendimiento sobre el monto que ha invertido en el activo. Entonces, de esta manera vamos a calcular ahora nuestros importes de dinero que necesitamos para depositar y para reconocer esa retribución a la empresa. Por lo tanto, los depósitos periódicos, ¿cómo los vamos a determinar? Van a ser igual a las ERES que calculemos menos el valor bruto del activo multiplicado por la tasa de rendimiento que nos pide. ¿Okay?
así vamos a calcular los depósitos. ¿Cómo vamos a calcular la depreciación anual? La depreciación anual va a ser igual al depósito periódico más el importe de los intereses que me pague el banco. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia frente al otro método, donde decíamos antes, en el otro método, la depreciación anual es igual a R más I. En este caso, el depósito que lo llevamos al banco es R menos la rendimiento, la rentabilidad que dejamos en la empresa. Y eso es el depósito, esa es la determinación del depósito periódico. Y ese depósito recién le añadimos los intereses y eso nos va a dar pie a la depreciación. Ok, con estas herramientas ahora necesitamos datos para trabajar. Van a ser los mismos datos, solo que aquí necesitamos aumentar un dato más, que sería el rendimiento sobre la inversión. Y, no sé, podemos decir 5%. La empresa dice, sobre los 25,000 que estoy invirtiendo, todos los años me tienes que pagar el 5%. Necesitamos tener una ganancia del 5%. Ok, en base a esta información, entonces rápidamente llenamos los datos. Donde diríamos el valor bruto sería los 25,000. El valor residual sería los 450. ¿Ya? Esto lo igualaríamos a... No, todavía necesitamos aumentar más el valor bruto del activo, 25,000, multiplicado por la tasa de rendimiento exigida para el activo, 5%, y todo eso sería igual a R. Solo que en nuestro caso, nuestra R no es el depósito anual, sino es la cantidad que requerimos para cubrir el depósito y para cubrir la rentabilidad exigida sobre la inversión. Entonces, en base a estos datos, por favor, calcúlenmelo el valor de R. Licenciado, sale 3,112,5374. 3,112,85. 55. 55. 83,74. Sí. Gracias.
En el resto, por favor, verifique. En tanto, voy a estar cuadriculando nuestro cuadro. Ya. El formato va a ser similar al anterior, lo único que vamos a aumentar son 2 columnas al principio. Seguida llenamos el...
Bueno, tenemos, chicos. Monto que se da de alta son los 25,000. Ok. Esto que estoy colocando como costo anual es la ERE que ustedes acaban de calcular. Entonces, ese importe, que son los 3,112, sería el importe que se mantiene de manera constante todos los años. Solo que, como habíamos anticipado, este importe de dinero no se deposita el 100% al banco, sino una parte va como retribución a la empresa o al inversionista por el monto invertido. ¿Cuánto se invirtió? Se invirtió 25,000. ¿Y cuál es el rendimiento que estamos exigiendo? 5%. Entonces, el rendimiento sobre la inversión sería 5% de 25,000. Eso nos da 1,250. Y ese importe se va a mantener también de manera constante para los 10 años. ¿Ok? Ahora sí, los depósitos anuales, esto vamos a colocar entre paréntesis para que ustedes se guíen. Esto es el valor bruto multiplicado por K. Y los depósitos anuales van a ser igual a R menos el valor bruto por K. Sí, se van a dar. Por lo tanto, primer año, generamos 3,112, se retribuye a la empresa 1,250 y nos queda 1,862. Esto vamos y lo depositamos al banco. El banco no me paga interés alguno. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, que es el 6%, se lo aplica sobre la plata que tengo acumulada en la empresa. Y en este nada acumulado en la empresa, ¿no? Okay. Entonces lo voy a de todos modos el constante ya a la tasa. Después, la depreciación anual, habíamos dicho, es igual al monto del depósito más los intereses percibidos. La depreciación acumulada es lo que teníamos del anterior periodo más la depreciación anual. Y el valor neto en libros es el valor bruto menos la depreciación anual. Siguiente año. ¿Cuánto depositamos? Depositamos otra vez 1,862,56. ¿Cuánto de interés recibimos? Recibimos 111,75. Como ustedes pueden ver, estamos multiplicando la tasa del 6% por la depreciación acumulada, que sería la plata que tenemos ahorrada en el banco. La depreciación del año 2 sería 1,974, que sería la suma del depósito más los intereses percibidos. Depreciación acumulada viene a ser la depreciación acumulada del año anterior más la depreciación anual del año 2. Y el valor en libros sería el valor del anterior periodo menos la nueva depreciación. Entonces, de esta manera, ustedes generan para los 10 años, y ya ustedes pueden observar cómo, una vez más, nuestro valor se determina en 450 al terminar el año 10.
Entonces, el cuadro, si ustedes comparan, es exactamente al mismo del anterior método, a partir de los depósitos, fíjense, es el mismo cuadro. Lo único que habríamos es añadido 2 columnas acá al principio, donde calculamos el costo anual, que vendría a ser el depósito más los rendimientos que hay que reconocer a la empresa, por la inversión realizada, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero después el cuadro es muy similar a lo que habíamos armado anteriormente. Ok, chicos, hasta acá llegamos con el tema de depreciación. Son sistemas que en nuestro contexto nos remitimos a calcular a través de los 2 primeros métodos, que es la línea recta y el tema de la depreciación en función a las unidades producidas o en función a las unidades utilizadas del activo. Ya los otros métodos se los pongo simplemente. No es lo que se aplica en nuestro contexto. Listo, chicos, acabamos hasta acá la clase. El día jueves continuamos avanzando otro tipo de material que tiene que ver igual con aplicaciones que hemos visto de matemáticas financieras. Y esta noche, prepárense, el examen está previsto para las 10 de la noche. La mejor de las suertes y nos vemos el jueves. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Vamos. Hasta luego, licenciado.